Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí yo en el programa de Gaceta Catalana presentando la noticia. Pues el día de hoy hay un tema muy importante que tratar en cuestión de Rusia, sus problemas y México también con sus problemas, ¿sí? Estas dos ciudades han sido atacadas eh, incriminadamente por las compañías tanto comerciales, ¿verdad? Industriales, como por los países de la OTAN y aliados de Estados Unidos, ¿sí? Pues resulta ser de que todo esto se basa en puras mentiras, en las cuales existen simulaciones comprobadas, ya se ha comprobado, simulaciones en las cuales hay espectacularmente vídeos hechos y manejados por videojuegos, por personas que crean los juegos y Estados Unidos, así como Ucrania, los manejan de tal forma para que la gente crea que lo que está viendo es una realidad, cuando en sí es pura ficción, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que no nada más es hablar por hablar, ¿sí? Hay que tener un cierto conocimiento de las cosas para poder expresarse y tratar de explicar, ¿sí? O de explicarse eh, lo que uno se da cuenta, ¿sí? Todos aquellos que no han pasado por una guerra o una guerrilla o han tenido problemas con masacres múltiples en lugares donde existe la mafia o los famosos cárteles, ¿verdad? Entonces, pues, pues es creíble y se entiende de que no entiendan ni comprendan estos hechos, ¿sí? Y que cualquier cosa que les digan lo van a creer porque no tienen la experiencia, no tienen la experiencia para poder tener una visualización concreta de lo que está pasando y de lo que están viendo por medio de imágenes, ¿sí? Aquí entran actores, entran simuladores, entran mucho personal para lograr estos vídeos, ¿sí? Desde luego que pagados por empresarios y pagados por países, ¿no? Los cuales sufren las posibles y hasta el momento ya empiezan a tener pérdidas, ¿verdad? Las posibles y las lógicas pérdidas del comercio, ¿sí? De, de la estabilidad económica en lo que se refiere a los billetes, ¿sí? A la solidaridad de la falta de esta en países que abandonan a los países líderes, ¿sí? Bien, todo esto, a esto me refiero, a que en las guerrillas, ¿verdad? Todos aquellos que hemos pasado por
Por eso las personas que combaten las guerrillas que amenazan al país con diferentes ideologías y doctrinas, cuando un país es tranquilo y no quiere problemas, o es corrupto y tiene al ejército a su mando y manda que combatan estos ataques, ¿sí? De guerrilleros o guerrillas, como les quieran llamar. Ese sistema es de yo ataco, corro y me escondo. Ataco, corro y me escondo, ¿sí? O sea, emboscadas y después huidas. ¿Para qué? Para que el ejército, ¿verdad?, no pueda maniobrarse bien. Como un ejemplo, ¿sí? Como pasó con Roma en aquellos tiempos, en aquel bosque, ¿verdad?, en la cual la raza aria, en conjunto con otros pueblos, ¿verdad?, masacraron al ejército romano, ¿sí? Porque, pues, ese tipo de ataque de guerrilla, un ejército que es manejado por medio de una pulcritud, de una coherencia, ¿verdad?, una disciplina, no está acostumbrada a defenderse o a contraatacar, ¿sí? Bueno, todo esto está sucediendo en Ucrania, ¿sí? El señor presidente de Ucrania, que como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, es un pelele de los Estados Unidos, un pelele al cual manejan otras ciudades, otros países a conveniencia. Le brindan apoyo económico y le brindan apoyo financiero en cuestión de armamento y equipo, ¿sí?, bélico. Bueno, al brindarle esto, ¿qué está sucediendo? Que están hablando de la paz y están enviando armas, equipo, parque para que puedan ellos atacar, porque la OTAN, por medio de Estados Unidos, ¿verdad?, porque Estados Unidos maneja la OTAN, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, su sistema es aventar primero a los países que él quiere poner en conflicto con los países que él quiere deshacerse de ellos o aplastarlos para poder gobernarlos, porque no ha podido hacerlo, ¿sí? Entonces manda primero a esa gente, a esos países, y cuando ya ve que el asunto ya casi está por resolverse, entonces él entra para dar la puntilla y llevarse la gloria, ¿sí? Así trabajan ellos, así es como ellos se manejan, ¿sí? En realidad ellos, cuando van a un conflicto y muy personal, ellos no son capaces de combatir correctamente, ¿sí? Como por ejemplo sucedió con Irak, ¿no? Que ahí sucedió que ellos tuvieron que usar armas que no estaban permitidas por medio de su tecnología satelital y demás para poder atacar, ¿sí?, a Irak, la cual
no estaba al alcance de los Estados Unidos en cuanto a tecnología y poderío, ¿sí? Ahí es una incongruencia. Es como ponerse un adulto con un adolescente, ¿verdad? Y lastimarlo porque, pues, no tiene ni la capacidad, ni la experiencia, ni la fuerza, ni el alcance, ¿verdad? De un adulto. Eso sucedió ahí. Ahora se quiere poner con Rusia cuando Rusia es un adulto y Estados Unidos es otro adulto. ¿Y qué pasa? Que como una pandilla, porque así están acostumbrados a usarse ellos como pandillas, ¿sí? Entonces, como una pandilla manda a sus aliados a que se le echen encima a Rusia, para que la exterminen, para que la acaben. Pero él no hace nada, él solo los protege económicamente y tecnológicamente, ¿sí? Y cuando ya están por terminar el trabajo, ¿verdad?, que quiere Estados Unidos, entonces entra él, como ya les había dicho antes, ¿no? Bueno, pero como Rusia es un adulto bastante pesado, bastante corrido, pues entonces dice, ándale, entra y yo también tengo aliados, ¿sí? Yo puedo solo, pero no quiero ser causante de una masacre grave, grande. Entonces tengo aliados en los cuales podemos combatir tranquilamente, ¿verdad? Sin usar armas que podrían ser determinantes para la destrucción masiva de humanos y de edificaciones y cuestiones materiales, ¿sí? En los que el mundo caería en un caos y volver a empezar y estaría muy problemático. Entonces Estados Unidos la piensa y dice, no me puedo poner con él porque en primer lugar mi capacidad es menor y mis aliados tienen miedo. Y cuando un pueblo tiene miedo, la batalla está prácticamente perdida, ¿sí? Prácticamente está perdida. Eso lo sabemos aquellos que tenemos esa experiencia, ¿sí? Entonces, ponen imágenes para que el mundo se le eche encima a Rusia y todo el mundo esté en contra de Rusia y así echarle montón, todos contra ella y exterminarla, ¿no? Porque es lo que quiere Estados Unidos. Sí. Entonces, ponen en las películas que pasan, en las imágenes, a las ciudades como están destruidas. Les decía yo que hay que tener experiencia en esto, porque en eso de las imágenes, porque pasan edificaciones totalmente destruidas, ¿sí? Llenas de polvo, es lógico esto que les voy a decir, llenas de polvo, llenas de agua regada por las tuberías que se rompen y demás, llenas de cortocircuitos por las destrucciones y los cables, ¿verdad? Las maquinarias y aparatos que hicieron corto y de ahí se va, pues hay incendios, hay gasolinerías, por ejemplo, depósitos de aceite, de inflamables que tienen que
tener fuego necesariamente, a fuerzas, incontrolable incluso, porque las compañías de bomberos no pueden pasar porque está obstruido por medio de la misma destrucción, ¿verdad?, de edificios, pues es imposible pasar, es imposible, ¿sí? Todos los que vivieron en el México, en el terremoto más grande que hubo, de 8 puntos y tantos, vieron las construcciones, cómo cayeron y todo, y no se podía pasar porque la destrucción era grave, prácticamente parecía, ¿no?, que había sido un ataque de otro país contrario, como un ataque de guerra, ¿sí? Bueno, pues así como esas destrucciones, así están en Irak, porque son muy parecidas los ataques contra esos terremotos y esto, ¿no? Son parecidos los daños causados. Entonces, ponen a la gente tirada muerta y le pasan la cámara, y yo veo claramente que los tenis de la gente son nuevos, de los muertos son nuevos, y las suelas de los zapatos están nuevas, no están manchadas. Y deberían de estar manchadas de tierra, de lodo, por el agua que se rompen las tuberías, de aceite, ¿verdad? De tizne, de las luminarias que se hacen, ¿verdad? De los líquidos óleos que han surgido de los autos, de los camiones, de los aparatos destruidos y demás. Los pantalones, los tenis por encima están nuevos, no se ven manchados. Perdón, resulta ser de que en este caso los pantalones que les decía están totalmente nuevos, no tienen desgarres, no están sucios, no están llenos de tierra o algo, a pesar de que están tirados. Dicen que masacrados, no se ven las perforaciones de esas balas de 50 milímetros. ¿Sí? No es cualquier cosa, una arma del ejército, y más hablando de países de primer mundo, ¿verdad? De una tecnología tremenda. Ese parque no es posible que haga un hoyito y no se vea, ¿verdad? Hace una perforación, una sonora perforación. Entonces, no se ve nada de esto. Las chamarras que usan no están desgarradas, no están sucias, están nuevas. Y las personas que tienen las manos disque atadas atrás, sus manos están limpias y casi se podría decir que maquilladas. O sea que se fueron al, ¿cómo se dice? Se fueron a las uñas, al manicure, ¿sí? Manicure, ¿no? Están limpios, el peinado, parece que salieron apenas del corte de pelos. Están peinaditos y bañados, no están sucios. Yo veo, y no uno, muchos
y están embolsados, pero no se ve que sean seres humanos. Pueden ser muñecos, no dejan ver. Esos muñecos de los que ponen en los aparadores, ¿no? Para vender vestidos y pantalones de hombre y mujer, de esos maniquíes que se llaman, ¿no? ¿Quién dice que no son esos muñecos que están dentro? No, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto físicamente y lo ha comprobado? Ningún medio de comunicación ha visto ni comprobado que sí efectivamente son muertos. No los han tocado, no los han volteado, no los han visto. Solo hablan y siguen hablando, pero no dicen la verdad, dicen puras mentiras. No dicen que cuando Ucrania estaba tranquila, había alrededor, y porque está cerca de Rusia, está prácticamente pegada, ¿no? Entonces, no dicen que había unos pueblos, ¿verdad? Que pertenecían a la Ucrania, y no, ¿sí? Sí, pero no, ¿sí? Pertenecían dizque a la Ucrania, pero en realidad, políticamente sí, pero mental y espiritualmente, de corazón, eran rusos, sí. Entonces Ucrania era racista y atacaba a esos pueblos, no los quería, porque hablaban un ruso, ¿cómo les diré? Les pondría un ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando de hace rato de los romanos, ¿sí? Los romanos hablaban el latín, pero un latín más modificado, más limpio, más elocuente, ¿sí? Con más clase. Y la canalla, cuando me refiero a la canalla, me refiero al pueblo, me refiero a la chusma, me refiero al vulgo, que son sinónimos de pueblo, ¿sí? De el grueso de la gente, de lo que conforma un pueblo. Así se le dice, así se llama, así le llamaban ellos. No lo estoy inventando ni lo estoy diciendo yo porque lo sienta, simplemente estoy hablando para que todo esto para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, la canalla hablaba un latín burdo, corriente, como una especie cuando de Caló, por ejemplo, ¿no? Y con una sociedad que hablaba finamente, ¿no? Bueno, pues entonces los rusos en esos pueblos que rodean hablaban un ruso, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, un ruso rústico, un ruso primario, ¿sí? Que después se fue modificando, ¿no? Para llegar a un ruso en el que habla Rusia, pero estos hablan un ruso, podría decirse materno, ¿no? Pues sí, ¿no? Podría decirse materno, porque era
muy atrás, pero ahora han crecido y hablan mejor. Bueno, pues así luego me disculpen si no me hago entender bien, ¿sí? Busco las palabras, pero luego no las encuentro. Todo esto les molestaba a los ucranianos. Y literalmente yo no estoy hablando del pueblo ucraniano, o sea, de la canalla de Ucrania. Estoy hablando de las esferas altas, poderosas, de dineros y de movimientos políticos y comerciales y del gobierno, ¿no? Que no los quería. Rusia lo único que y los empezaron a atacar. Hay pruebas de ello, que empezaron a atacarlos y a masacrar a esa pobre gente. Rusia lo único que ha hecho es proteger a esos pueblos que le pidieron ayuda a Rusia. Eso no lo dicen los medios, porque los medios, por ejemplo, en los medios que yo veo, ¿no? Aquí, en México, esos señores que mandan Televisa y Azteca, ¿no? Se llama, y otros que mandan y que dicen lo que, como un eslogan, tú vas a decir esto y no te sales de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pagados por los Estados Unidos, están pagados por los medios comerciales de televisiones, ¿sí? Que sostienen la televisión, los directivos de las televisoras y demás, porque así lo quieren manejar, porque están con Estados Unidos. Bueno, pues entonces dicen puras mentiras, que Rusia ataca y que ha hecho estragos, que no. Ucrania ha atacado a esos pueblos, los había atacado, los había lastimado. No entiendo cómo es posible que ese señor salga en la televisión y diga que es un mártir y que está dispuesto a dar la vida por Ucranias cuando cuando es manejado por los gringos. ¿Cómo? Es imposible. Es un traidor. Es un mentiroso. Un vil mentiroso. Y ahora todo esto ha salido a la luz y el presidente de Estados Unidos, ese Biden, como se diga, ya no sabe dónde meter la cabeza. O las cabezas. No sabe dónde meterse. Porque ahora ya tiene problemas. Ya no es creíble. Y ahora, como todo se le cae, como todo se sale de las manos, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un caos aquí. Va a haber un caos. Si las naciones no apoyan a sus pueblos, van a tener problemas, porque sus pueblos mismos se van a levantar, van a decir ya basta. ¿Cómo es posible que gobiernos de otros países apoyen a Estados Unidos y desamparen a sus propios pueblos? Como España, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo España? Nada.
La gente muere de frío porque no puede usar la luz eléctrica, porque es muy cara, es impagable, no la pueden pagar. Y España no puede hacer nada porque todo se lo ha entregado a el comercio, a la industria. Entonces dice, a mí no me importa porque yo no necesito realmente mucho de tu gas. Si tú me quitas el gas, le dice a Rusia, ¿no? Si tú me quitas el gas, pues yo tengo otros países, otro país en el cual pasa el ducto, pasa su ducto y me abastece a mí. Yo refino ese producto de gas y lo vendo a otros países. ¿Sí? Pero entonces tiene conflictos con esos países y entonces, porque había un conflicto entre el país que le surte a España y otro país. Entonces tienen conflictos, se enojan, pero España está de parte del otro país y también se enoja. Y entonces todos se empiezan a enojar contra todos y todo se sale de control. Se está saliendo de control, todo se está saliendo. Entonces, ese país del dueño del ducto le cierra las llaves a España. Le cierra la llave o las llaves y ya no hay producto para España. Y España tiembla porque ya no tiene producto. ¿Y ahora qué va a hacer? Y entonces, pues todo se sale, ¿no? Y así están todos los países. Por ejemplo, Francia. En Francia, nos vamos a la Francia, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí en la Francia? ¿Qué pasa? Que dice, mira, yo no necesito mucho de tu gas. Pues no necesita mucho porque tiene quien le provea gas. O sea, dice, pues voy a sufrir, pero no mucho. Ok. Pero Rusia dice, le cierro la llave del petróleo. Te cierro diésel, no te vendo diésel. Así. Y entonces Francia se muere, le da un infarto. ¿Por qué? Porque necesita el petróleo, necesita el diésel, lo necesita mucho, mucho, mucho. Los barcos usan diésel, los trenes usan diésel, los camiones pesados usan diésel, los autos usan también diésel, la maquinaria industrial usa diésel. Todo se para. ¿A dónde están sus máquinas solares que no contaminan? ¿Qué hacen? No hacen nada. El mundo no está preparado para eso. Todavía no. ¿Por qué? Fácil. No lo han querido porque hay abastecimiento de petróleo. Hay yacimientos grandes. Y esa economía no pueden dejarla. Entonces ellos sufren, ¿y qué van a hacer? Se van a parar. La economía se va a ir abajo porque
ya no va a haber empleos, va a haber un desempleo, pero brutal, va a haber un caos. La gente, ¿se acuerdan ustedes de los desarraigados? A eso quieren llegar, a eso quieren llegar. Se va a llegar a eso, muy seguramente. Bueno, yo les, ya es muy tarde, son 35 minutos y se me van a cansar, mejor lo dejo esto para mañana, ¿sí? Porque les quiero hablar de lo que pasa con Estados Unidos y con México, porque ahora ya, como el Biden o el Biden, ese señor ya tiene el agua hasta aquí, ya no sabe qué hacer, entonces está como loco, no sabe para dónde ir, entonces amenaza a México. Le quiere hacer lo que a Rusia, o lo que le hizo a Cuba, o lo que le hizo al país del señor gobernador Maduro. Le pone sanciones, le quiere poner ya sanciones muy severas a México. ¿Y qué pasa? Que a los políticos que están en pro de Rusia, que son pacíficos y que siguen comerciando con Rusia, les va a quitar, bajo la amenaza de un politiquillo ahí, que ya saben cómo son esos gringos, bola de desgraciados, infelices, ¿no? Yo siempre los he detestado. Cierta parte del pueblo estadounidense no, porque es gente trabajadora, es gente decente, humanitaria, buena. Esos los quiero mucho. Pero a los que no, como los del Ku Klux Klan, como los racistas, como los denigrantes, como todos esos, no, son basura. Y sus gobiernos también son basuras. Son malos, son asesinos, son crueles, no les importa nada más que el poder. Quieren gobernar todo. Hay que acabarlos, como cucarachas hay que pisarlos. Porque si no se pisan, vuelven a renacer. ¿Creen que matan una cucaracha? Pues no, no la matan. Puede llegar a estar aletargadas 6 meses y vuelven a la vida otra vez. Hay que aplastarles las cabezas para que mueran y ya no vuelvan otra vez a resurgir. Así tiene que ser, desgraciadamente, no hay de otra. Pues entonces todo eso que estoy hablando ahorita, lo voy a hablar yo creo que el día de mañana, o al rato hago un vídeo para subirlo después, porque no los quiero cansar mucho. Bueno, pues bien, yo con mucho gusto me despido de ustedes. Agradezco pues de antemano la atención prestada con ustedes, el abuelo Elder Mendy. Y como siempre, que sean felices.